y mutéense de una, ¿ya? Para que no haya esa interferencia que dijeron antes. Entonces, bueno, gestión emocional para la administración de conflictos, que es nuestro tema de hoy. Vamos pasando. Entonces, aquí hay una cita que creo, me gusta comenzar con, van a haber varias citas durante la presentación, y es súper interesante tomar ese contenido y de alguna manera, ¿cómo se llama?, desarmarlo y poder ver puntos de vista interesantes dentro de la temática que nos convoca, ¿ya? Entonces, esto es una cita de Jung. Jung es un psicólogo, en el fondo, psicoterapeuta, discípulo de Freud, ¿ya? Entonces él decía, no debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto, pues es solo parte de la verdad. La psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo, y tampoco puede haber transformación sin tener en cuenta las emociones. Jung es una persona que estudió mucho filosofías orientales, ¿ya? Y bueno, el método de Russell se funda en filosofías orientales muy antiguas. Entonces, es súper interesante esta cita porque habla precisamente de que muchas veces, sobre todo en nuestra sociedad occidental, le damos mucha más preeminencia o mucho más estatus al intelecto. Entonces, bueno, si no es racional no existe, si no tiene lógica no existe, si no tiene utilidad no existe o no es relevante. Y cada vez, yo siento que cada vez, sobre todo en grupos como este, en el fondo como nosotros, esa idea está cada vez más dejada de lado, ¿cierto? Y da una sensación de que en general ya esa forma de ver el mundo se está quedando un poco atrás. Pero aún así, sigue siendo súper fuerte dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Pero aún así es parte de la verdad, como lo dice él mismo, ¿cierto? Entonces el intelecto es parte de la verdad. O sea, en filosofía antigua, sobre todo en el hinduismo, se habla de un concepto que es darshana. Darshana significa punto de vista. Entonces, ¿cómo integrar una visión del mundo y de la realidad ¿cómo se llama?, más completa? Es simplemente agregando distintos puntos de vista, aunque esos puntos de vista puedan ser contradictorios, ¿cierto? Y quién no ha sentido esa contradicción en uno mismo, ¿cierto? Cuando tus emociones te dicen algo, pero tu lógica te dice todo lo contrario. Por ejemplo, cuando nos apasionamos por alguien y si lo analizamos intelectualmente, todo nos dice que eso va a ser un desastre, pero muchas veces el corazón comienza a tirar en esa dirección y ahí se genera un problema de un conflicto interno, ¿cierto? Donde dos planos de nuestro ser están en conflicto, ¿cierto? Entonces el emocional y el mental. Pero no significa que uno esté incorrecto y el otro esté correcto. Son dos puntos de vista, que resulta que en ese caso específico, en el ejemplo de apasionarse por alguien que no nos conviene, genera un conflicto, un choque de intereses, ¿ya? Pero cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Por algo el corazón se está apasionando por esa persona y por algo el intelecto está rechazando, ¿no? Entonces son verdades a las cuales hay que prestarles atención. Y además de eso, entonces además del corazón, ya que es la parte de las emociones, ya metafóricamente hablando, obviamente no estamos hablando del órgano físico, el corazón, la mente, o sea, el intelecto, están en unión indisoluble con el cuerpo, ¿ya? O sea, el cuerpo es la manifestación de es la manifestación de todo, ¿ya? Porque todo lo que nosotros pensamos y sentimos se manifiesta necesariamente en acciones, y las acciones las realiza el cuerpo. Sean acciones tan sutiles como que aumentan el latido cardíaco o acciones tan concretas como ir y construir una casa, por ejemplo, sea lo que sea que queramos hacer. Bueno, entonces el cuerpo, emoción y mente, como vamos a ver más adelante también en una división específica entre las distintas dimensiones o las distintas partes del ser humano, están en unión indisoluble, como dice la cita de Jung. Entonces, y para que exista esa transformación, ¿cierto? Cuando hay una transformación, un cambio, ¿y a qué se refiere transformación? Hay muchas interpretaciones que se puede dar a esa palabra, pero a mí una de las que más me gusta es todo el tema del aprendizaje. Entonces, cuando uno aprende algo, uno se transforma, ¿cierto? Porque uno pasa a incorporar algo que antes no tenía. Entonces,
es como un vaso de agua, ¿cierto? Si yo le echo más agua, ya dejó de ser un vaso de agua con cierta cantidad de mililitros, ahora tiene más. Entonces es otra cosa, se transformó, se agregaron cosas. Y al mismo tiempo ese proceso de adquirir cosas, de aprender, significa eliminar eso que antes éramos, que tiene que morir para dar espacio a ese nuevo aprendizaje. Porque obviamente nosotros tenemos concepciones erróneas del mundo, de la vida, y cuando aprendemos algo, adquirimos un conocimiento que no teníamos, entonces esa concepción errónea del mundo tiene que morir. Entonces, ya personajes históricos tan importantes y que han hecho tanto por la filosofía occidental, principalmente como Jung, ya hablaban de esa inseparabilidad de entre cuerpo, entre mente y emociones. Vamos siguiendo. Entonces, tenemos vamos a partir por los primeros dos cuerpos, en el fondo, las dos primeras partes del ser humano que vamos a analizar. Ya vamos a ver la parte del cuerpo físico, ¿cierto? Pero lo que más nos interesa ahora es el tema de las emociones y los sentimientos. Entonces, y eso tenemos que verlo bajo el prisma de la inteligencia emocional, ¿ya? Adelanté un poco de esto en la charla anterior, ¿ya? Pero vamos a revisar esos conceptos para los que no asistieron a la charla anterior. Entonces, nosotros tenemos por un lado las emociones y por el otro los sentimientos, ¿ya? ¿Qué es cada una de esas y cuáles son las diferencias? Las emociones son lo que nosotros sentimos fisiológicamente en el cuerpo, ¿ya? Si nuestro corazón se acelera, ¿cierto? Si nuestra barriga, nuestro intestino se aprietan por alguna razón, si sentimos las manos que empiezan a sudar excesivamente, si sentimos un nudo en la garganta, ¿cierto? Mariposas en el estómago, ¿cierto? Hay varias formas poéticas de mencionar ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de sentimientos, ¿cierto? Entonces, todo lo que es fisiológico es del campo de las emociones. La emoción es fisiológica, ¿ya? La emoción no está en la cabeza, está en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿y los sentimientos? ¿Qué es el sentimiento? Es el nombre que nosotros, o la interpretación que nosotros hacemos de esas emociones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de amor, cuando hablamos de... Vamos a dejar entrar Loreto. Cuando nosotros hablamos de amor, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de rabia, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Odio, envidia, si estamos hablando de los sentimientos más malos, cuando hablamos de amor, alegría, amistad, bueno, la amistad también es un proceso, pero los sentimientos de cariño, por ejemplo, por algún amigo, amiga. Entonces, todos esos sentimientos son interpretaciones de lo que nos pasa fisiológicamente. Entonces, ¿por qué? Porque yo siento poéticamente hablando, siento una sensación como calientita en el pecho, yo digo, eso estoy sintiendo cariño por cierta persona, ¿ya? O estoy sintiendo amor por cierta persona, dependiendo de la intensidad. Cuando yo siento un nudo en la garganta, yo digo, estoy sintiendo angustia, ¿cierto? Entonces, esa diferencia es fundamental. Emociones es fisiológico y sentimiento es la interpretación que yo le doy a esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ser inteligente emocionalmente, desarrollar nuestra inteligencia emocional, significa que yo soy capaz de juntar la emoción y el sentimiento de manera tal de que generan un match perfecto, ¿ya? Y eso requiere obviamente tiempo, esfuerzo y trabajo interno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros malinterpretamos nuestras emociones. Entonces nosotros podemos sentir rabia por alguna situación injusta, por ejemplo, pero nosotros decimos tengo pena porque esta situación es injusta. Pero en realidad lo que estamos sintiendo es rabia. Entonces cuando se genera esa falta de correlación entre la emoción y el sentimiento, ahí se nos genera un problema, porque nosotros vamos a actuar como si tuviésemos rabia y como si en realidad tenemos tristeza, o como si tuviésemos tristeza y en realidad tenemos rabia, ¿ya? Entonces, muy importante, saber qué información se nos está presentando. Entonces, ¿por qué? Porque esas sensaciones del cuerpo son informaciones, ¿ya? El cuerpo nos está hablando, básicamente, nos está diciendo, oye, aquí está pasando algo, y se manifiesta de manera fisiológica. Y
Entonces, ahí hay una información y nosotros la interpretamos con nuestra mente y nuestra mente dice ya, esto es tal cosa, esto es tal emoción, esto es tal sentimiento, perdón, y por lo tanto yo actúo acorde a eso, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a continuar. Entonces, se genera situación. Yo voy a actuar, porque acuérdense que la emoción también, como vamos a ver más adelante, la emoción es la que genera la acción física. Entonces, si yo no tuviera ninguna emoción, no hay cómo actuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a un caso súper simple. Si yo tengo ganas de tomarme un café es porque yo siento la emoción de, ah, qué rico tomarse una taza de café. Me produce placer, un sentimiento y una emoción de placer. Yo por eso me paro, voy y me hago una taza de café y me siento y disfruto mi café, ¿cierto? O eh, cuando hablamos de casos más complejos, si yo me siento tratado injustamente, por ejemplo, en el trabajo, ¿ya? Yo me estoy sintiendo aplastado o, ¿cómo se llama? Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza, lo que sea que me genere esa situación, entonces yo voy a actuar acorde. Puede ser que yo llegue a mi casa y reclame con mi pareja, no, es que mi jefe tal por cual, no sé qué, pero eso es una acción, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería el mejor camino? Y lo vamos a ver más adelante. Sería, bueno, solucionar el conflicto, ¿cierto? Ir de frente a conversar con tu jefatura o lo que sea, o tomar las medidas necesarias para que esa relación sea virtuosa, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, muy importante ver qué información se nos presenta desde el nivel fisiológico, ¿ya? Para desde ahí empezar a tomar acciones concretas para obtener los resultados que nosotros queremos. Porque esto es súper individual, ¿cierto? Porque al final administrar las emociones tiene que ver con cuál es el resultado que yo quiero, o qué es lo que yo quiero generar en esa interacción humana, ¿cierto? Porque como vamos a ver más adelante también, es muy distinto querer solucionar un conflicto con el jefe, por ejemplo, que querer solucionar un conflicto con la pareja, ¿ya? Es muy distinto. ¿Por qué? Porque con la pareja yo tengo ciertas expectativas, tengo cierto proyecto en conjunto que tiene mucho más que ver con el día a día, y con el jefe no, ¿cierto? Con el jefe es que, bueno, tengo un trabajo y me puedo cambiar de trabajo, ¿cierto? Es otra la dinámica, ¿cierto? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si tenemos que retroceder en las láminas, retrocedemos, no. Entonces, siguiendo en el contexto de las emociones y cómo ellas se manifiestan. Esto representa en filosofía antigua, obviamente está todo traducido, pero en filosofía antigua esto se llama la rueda del samsara, la rueda de los condicionamientos. Y todas las cosas que yo traigo de filosofía antigua en estos cursos siempre está, ¿cómo se llama? Cruzado con información actual, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? Encuentro que esa es la mejor manera de presentar filosofías antiguas siempre que sean, ¿cómo se llama? Que sean actuales, ¿no? Que la información sea relevante en el momento actual. Entonces, si quieren saber más de este tema, del proceso de formación de los hábitos, por ejemplo, que son acciones los hábitos, son los que son más recurrentes, hay un libro muy bueno que se llama El poder del hábito, se lo recomiendo mucho, ¿ya? Y que habla un poco de cómo es ese proceso en el cual nosotros entramos en ciertos hábitos, ¿cierto? Y acuérdense que toda acción que nosotros realizamos es o está precedida de una emoción. Y antes de la emoción está precedida un pensamiento, ¿ya? Y antes del pensamiento está el condicionamiento, como pueden ver acá en este círculo. Entonces, primero, bueno, acá está la emoción, ¿cierto? Acá abajito, como pueden ver. Entonces tenemos nuestra emoción acá. Pero la emoción no es el primer, en este orden de manifestación de la acción, del pensamiento y de la emoción no es la primera en actuar, ¿cierto? Obviamente es un círculo, ¿cierto? Que parte con el condicionamiento y, siguiendo las manecillas del reloj, hace este movimiento. Entonces, claro, como es un círculo, no sabemos cuál es el principio y cuál es el fin. Pero donde está contenido un germen de la acción, que puede o no puede manifestarse, es en el condicionamiento. ¿Y qué es el condicionamiento? ¿Ya? Son las impresiones latentes de experiencias pasadas, ¿ya? Entonces, impresiones latentes
de experiencias pasadas. Entonces, por ejemplo, si a mí, si a mí me mordió un perro cuando chico, por ejemplo, entonces eso me genera una impresión como en el sentido de un impacto, ¿ya? En la psiqui, ¿ya? Entonces se genera un impacto y eso queda registrado dentro mío, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se genera eso? Automáticamente por todos los circuitos y mecanismos de defensa que nosotros tenemos y y todas nuestras formas de pensar y nuestra tendencia a conservar nuestra integridad física y todos los otros, ¿cómo se llama?, mecanismos que nosotros tenemos de sobrevivencia y otros además, se genera esa impresión. Entonces, ¿qué significa? Los perros son malos, ¿cierto? O los perros me generan daño, ¿cierto? Porque nosotros somos un animal muy bueno para generar abstracciones, ¿cierto? Entonces, en vez de decir, este perro es malo, yo hago la abstracción de que todos los perros son malos. Entonces, tengo una categoría perro, ¿cierto? Y de esa categoría perro extraigo la conclusión, son todos malos, todos me van a morder, ¿ya? Estoy usando el ejemplo del perro, pero ustedes vayan aplicando la suya. Entonces, ese condicionamiento, ¿qué es? Es un registro, ¿ya? Todavía ni siquiera es un pensamiento, porque nosotros no estamos pensando en eso todo el día. Solamente lo pensamos cuando se genera el gatillante, que está a la derecha. El gatillante que está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando se observa el gatillante, se genera luego el pensamiento, que está más abajito. Entonces, el condicionamiento del registro, el gatillante es lo que manifiesta eso, que puede ser el gatillante tanto interno como externo. Ya no necesariamente tiene que ser ver un perro, porque también podemos imaginarnos un perro, ¿ya? Entonces puede ser interno también. Luego se genera el pensamiento. Ah, oye, aquí hay un perro, estoy en peligro, ¿cierto? Y luego, aquí nos saltamos el sentimiento y pasamos a la emoción, ¿ya? ¿Y por qué puse el sentimiento entre el pensamiento y la emoción? Porque la unión y la correlación entre lo que pensamos, o sea, nuestro intelecto, y la emoción es lo que genera el sentimiento, ¿ya? Pero es un proceso que nosotros tenemos que hacer de manera consciente, ¿ya? Por eso es inteligencia emocional, o sea, aplicar la inteligencia a la interpretación de las emociones. Luego, una vez que surge, y ahí por eso está IE, o sea, inteligencia emocional ahí abajito, ¿ya? Entonces luego se genera la emoción, ¿ya? Que es por ejemplo, en el caso del perro, nos va a generar una descarga de adrenalina, ¿cierto? Nuestro corazón va a latir, hacer latidos más fuertes, ¿cierto? Nos va a llegar más sangre a, ¿cómo se llama?, todo el cuerpo, entonces nos vamos a preparar. Las piernas también se llenan de sangre y adrenalina porque vamos a tener la tendencia a huir o luchar, ¿cierto? Se genera todo el proceso del sistema simpático. Y entonces, y eso ocurre en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuerpo y emoción, ahí donde se juntan esos dos, y luego se genera la acción, ¿ya? Que sea, o yo me defiendo del perro, o yo escapo del perro, ¿ya? Y luego esa acción va, a su vez, a reforzar el condicionamiento, y así se cierra el círculo del proceso de manifestación de las emociones. Entonces, una vez que yo realizo la acción, que incluso la acción puede ser solamente asustarme, ¿cierto? Porque acuérdense que la emoción es física, entonces está conectado. Y es una acción, o sea, genera latido de cardíaco, empieza a generar reacciones en nosotros. No necesariamente tiene que ser salir corriendo o tirarle una piedra al perro. Y eso va a reforzar el condicionamiento. Entonces nosotros podemos romper este ciclo de condicionamiento, emoción, pensamiento, acción, en cualquier etapa, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo aprendo algo profundo o tengo una experiencia de aprendizaje profundo que modifica el condicionamiento. Por ejemplo, no sé, voy a la casa de una amiga y tiene un perro y el perro resulta ser lo más cariñoso del mundo y termino siendo amigo del perro, ¿ya? Entonces eso, que obviamente puede ser un proceso, lo más seguro es que va a ser un proceso porque hay que modificar un condicionamiento profundo o un condicionamiento que viene de hace muchos años. Entonces va a llevar un tiempo, pero se puede modificar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de nosotros mismos nos damos cuenta, oye, es que no todos los perros son malos. Hay algunos que sí, otros que no. Y ahí se empieza a generar ese proceso. Es un proceso lento. Y también lo vamos a profundizar más adelante, es en ese proceso
hay que enfrentarlo. Si uno quiere hacer esas modificaciones de condicionamiento, uno tiene que enfrentar ese proceso de frente, ¿ya? Ese tipo de procesos no ocurren solos, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿ya? Entonces, si están anotando, anoten eso. El proceso no ocurre solo, ¿ya? O sea, no solamente por sentarse pasivamente a escuchar este curso, por ejemplo, o cualquier otro que hable de este tema, va a generarse una modificación en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, cómo gestionamos nuestros pensamientos y cómo gestionamos nuestras acciones o condicionamientos. Tiene que haber un esfuerzo constante de aplicar nuestra atención y nuestra energía a esa administración, ¿ya? Entonces, eso, muy importante tener en cuenta este movimiento, porque nosotros podemos cortar el mecanismo de manifestación de la emoción en cualquiera de estas etapas. Bueno, excepto después de la acción, obviamente. Ahí solamente nos queda aprender de nuestros errores y sufrir las consecuencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros prestamos atención, y ahí es donde van a entrar, como alguien mencionó que le interesaba, el tema de la meditación, el tema del mindfulness, que vamos a ver más adelante. Porque ahí es cuando yo puedo prestar atención a lo que me está ocurriendo adentro y decir, oye, aquí este es un condicionamiento, este no soy yo, este es un programa. Un condicionamiento también se puede interpretar como un programa, ¿cierto? Como un software que nosotros tenemos instalado en la cabeza. Y como programa que es, lo podemos desprogramar, ¿ya? Y hay técnicas específicas para eso. Pero también podemos darnos cuenta del condicionamiento, nos podemos dar cuenta del pensamiento, nos podemos dar cuenta de la emoción y el sentimiento, ¿ya? Y en ese sentido, todos estos son energías, ¿ya? Entonces a ver, alguien pregunta algo. Ya, vamos a dejar las preguntas para el final, como les dije antes, ¿ya? Pero lo voy a dejar aquí abierto para que no, por si es alguna pregunta de la tecnología o se está escuchando mal o algo así, lo voy a dejar abierto. Entonces, nosotros podemos cortar ese círculo en cualquier punto, como les decía, porque todas estas son energías, ¿ya? Energías en un sentido amplio, ¿ya? No solamente energía eléctrica o energía, no sé, térmica o lo que sea, energías en el sentido más clásico, sino todas son energías. ¿Por qué? Porque generan, en inglés es muy interesante porque se habla de emotion, de emociones, emotion. Entonces, es como de en motion, movimiento, en movimiento. Entonces, la emoción es lo que genera el movimiento. Emoción también es movimiento, moción, ¿cierto? Pero en inglés es mucho más evidente, ¿cierto? Pero emoción, en movimiento, en emoción. ¿Por qué? Porque la emoción genera el movimiento. Entonces y el movimiento es la acción que nosotros realizamos al final. Entonces, entonces es movimiento, ¿ya? Y nosotros podemos, ese movimiento, en vez de dejar que derive en la acción que no queremos, podemos canalizarlo, como vamos a ver también más adelante, a través de técnicas específicas para generar una acción distinta, ¿ya? Y eso también, como les decía antes, todo esto requiere mucha atención y mucha disposición de enfrentar esto de frente, ¿ya? Bueno, antes de pasar, igual vamos a revisar las preguntas porque tienen que ver con esta lámina, ¿ya? Son preguntas como más generales, las podemos dejar por más adelante. Entonces aquí la Constanza pregunta como un patrón, el condicionamiento. Entonces, no, el condicionamiento es el registro, ¿ya? Entonces yo tengo es como el computador que tiene un software, ¿cierto? Hasta que yo no hago clic en el icono de ese software, el software está ahí, ¿cierto? Entonces, el condicionamiento es ese software que todavía no está funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que saber que nosotros tenemos eso también. Tenemos eso. Cuando, por ejemplo, queremos, se manifiesta en todo, básicamente, en todo el condicionamiento, ¿cierto? Desde nuestra disposición a comer azúcar, nuestras ganas de estar más cerca de una persona, todo eso comienza en un condicionamiento, ¿ya? Obviamente hay condicionamientos que son comunes a toda la raza humana, ¿cierto? Por ejemplo, las escrituras antiguas hablan de, creo que está, no sé si está más adelante, si no no está más adelante. Bueno, eso es como un poco ya un tema más filosófico, pero la filosofía antigua, ¿ya? Hablaban de 5 condicionamientos que son comunes a toda la raza humana y que son fundamentales.
Uno es el miedo a la muerte, ¿cierto? Entonces todos tenemos miedo a la muerte, por mucho que algunos no quieran reconocerlo. La aversión al dolor, entonces nosotros escapamos del dolor y por el contrario, nuestro apego al placer, nos acercamos al placer, a veces de manera patológica, ¿cierto? Como por ejemplo serían las adicciones. Tenemos también el ego, ¿ya? Entonces nuestro ego es un condicionamiento, ¿cierto? Es algo que nos hace ver el mundo como algo separado de nosotros mismos, ¿cierto? Todos tenemos ego. Y el ego es una herramienta, ¿ya? No significa que hay que eliminar el ego hay que educarlo, no eliminarlo, porque si no, no podemos participar en el mundo. Y luego está la ignorancia. Entonces esas 5 son comunes a todo ser humano y son profundos, son condicionamientos de los más profundos y los que nos definen, que se podría decir que están en nuestro ADN, ¿cierto? Y después hay otros condicionamientos como por ejemplo lo que hablamos del perro. Entonces el patrón es todo el círculo, porque es un patrón de conducta, es una dinámica entre distintas partes del cuerpo. Entonces ese es el patrón, pero el condicionamiento es ese registro, ¿ya? Si el círculo también puede, Lavero pregunta si es que el círculo también puede partir en la emoción. Aparentemente sí, pero en realidad no, ¿ya? ¿Por qué? Porque la emoción es un mecanismo intermedio, es un cuerpo intermedio. Es un cuerpo que comunica la mente con el cuerpo, ¿cierto? Entonces se podría entender como un cuerpo de transición de información, ¿ya? No de generación de información. O sea, cuando está activado genera información, obviamente. Pero, por ejemplo, si yo activo tu emocional, es porque de alguna manera te estoy haciendo algo físico o mental. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque te dije algo que tú interpretaste como, por ejemplo, si te estoy atacando, interpretaste algo como un ataque, entonces lo hiciste mentalmente y eso desencadenó la emoción. O, si en el mismo, en vez de un ataque verbal, es un ataque físico, ahí también, desde el cuerpo, tú lo sientes como se llama, como un ataque físico, y pasa el pensamiento, oye, aquí me están atacando, y genera la emoción, ¿ya? Esa comunicación entre cuerpo y mente es mucho más compleja que eso, lo estoy diciendo de manera súper simplificada, ¿ya? Porque hay información que va de arriba hacia abajo, pero también que va de abajo hacia arriba, teniendo en consideración que abajo es cuerpo físico y arriba es cuerpo mental. Entonces la emoción es gatillada, ¿cierto? La emoción no es generadora en sí, ¿ya? Y está diseñada, según las escrituras antiguas, está diseñada para ser un puente de comunicación entre la mente y el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que es emoción, es emotion, en acción, en movimiento. Entonces, es lo que pone la mente en movimiento. O sea, lo que pone el cuerpo en movimiento a través del pensamiento de la mente, ¿ya? Entonces, yo pienso algo, eso me genera, porque si yo pienso algo y esa cosa que yo pienso no me genera ninguna emoción, yo no actúo, ¿cierto? Es total y completa indiferencia. No me hace ningún sentido, entonces no genero movimiento. En cambio, si ese pensamiento me genera una emoción, yo actúo. Entonces, si el cuerpo, a su vez, me genera una emoción, yo pienso algo y después puedo reinterpretarlo como un sentimiento. Pero así, emoción sola, acuérdense la cita de Jung, ¿cierto? Está todo interconectado, ¿ah? Pero, y ninguno funciona solo, básicamente. Porque si tu cuerpo no estuviera conectado con la emoción, podríamos, ¿cómo se llama? No sé, pues maltratar el cuerpo, pero si no está conectado con la emoción, no va a generar ni siquiera un pensamiento, nada. Entonces, ninguna de estas cosas están aisladas. Pero en cuanto al comienzo, es un círculo. Es un círculo. Entonces, es como la historia de la gallina y el huevo, ¿cierto? ¿Qué es primero? Estas cosas se crearon antes de que se creara el tiempo. Según lo que entendí, yo puedo empezar en cualquier eslabón del círculo, Constanza. Puedo empezar el trabajo de... Ya, entonces, si es donde comienza, no tenemos respuesta, ¿cierto? Pero si es donde yo puedo trabajar sobre mí mismo, es sí, en cualquier etapa. En cualquier etapa va a ser
va a generarte un aprendizaje de tus patrones de conducta y de dónde puedes hacer el cambio. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos tener pensamientos errados, ¿cierto? Podemos tener condicionamientos que están basados en experiencias que son erradas, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos una experiencia del mundo y esa experiencia es súper limitada, ¿cierto? Nosotros no somos capaces de entender el mundo en su complejidad y en su totalidad, ¿cierto? Nosotros solamente somos capaces de percibir cierta fracción del mundo. Y esa fracción, si bien puede ser muy de resolución alta y tener todos los detalles, es solamente una parte y por eso lo hace imperfecta, porque no es el total. Entonces, si yo tengo un condicionamiento basado en esa experiencia limitada, necesariamente va a generar todo un proceso de pensamiento también limitado, de emoción limitada y de acción también limitada. ¿Cierto? Dentro de todas las posibilidades de acción, solamente voy a hacer esa. ¿Por qué? Porque estoy condicionado a hacer eso. Espero que haya respondido las preguntas y no los haya confundido más aún. Pero si no, lárguense a preguntar de lo que quieran, ¿ya? La idea es que esto les sirva y que quede claro. Pero sí, podemos trabajar en cualquier momento de este círculo, ¿no? Y vamos a ver cómo, obviamente. Entonces, ¿cómo interpretar correctamente las emociones? Entonces, ¿qué es precisamente, ya se adelantó con la pregunta que hizo la Constanza. Entonces, atención y foco, observar cada nivel del proceso. Entonces, este proceso circular, ¿cierto? Observarlo constantemente. Entonces, si es que yo estoy arrebatando emocionalmente porque, por qué sé yo, la cocina estaba sucia y mi compañero ¿cómo se llama?, de departamento dejó los platos sucios. Y ahí me sale, me arrebata una emoción así, no, este maldito, le he dicho 1500 veces que no haga esto y lo hace, y ahora de nuevo y no sé qué. Ahí, pum, parar, darse solamente 10 segundos, ¿cierto? Esa es la sabiduría ¿cómo se llama?, popular, ¿cierto? Que te decía, cuenta, respira profundo y cuenta hasta 10, ¿cierto? Y vamos a hablar de técnicas específicas que se relacionan directamente con eso, ¿ya? Observar, ¿qué está pasando? Oye, los latidos del corazón están acelerados, ¿cierto? Mi respiración se alteró, ¿cierto? Estoy pensando un montón de cosas absolutas sobre esta persona, ¿cierto? Es un desconsiderado, es un maldito, es un mal amigo. Y en realidad, si uno se detiene un poco, tiene esa paciencia de observar, se da cuenta que muchas de esas cosas que decimos internamente, porque algunas las decimos internamente, otras las expresamos derechamente, no son verdad, ¿cierto? Son un punto de vista, ¿ya? Y la persona no siempre es así, ¿cierto? A menos que realmente estemos con una persona tóxica, que también vamos a hablar sobre las personas tóxicas, ¿ya? Entonces la persona no siempre es así. Entonces, bueno, cuando paramos nos damos cuenta, bueno, aquí estoy teniendo una reacción emocional. ¿Por qué estoy teniendo esa reacción emocional? Bueno, porque resulta que ya son varias veces. Y ahí uno se puede hacer un montón de preguntas. Vamos a profundizar en eso. En el caso, por ejemplo, de lavar los platos, uno podría decir, bueno, siempre lo hace, ¿cierto? Bueno, pero ¿alguna vez le dijiste? Chuta, no, sabes que nunca le he dicho. Y obvio que va a dejar los platos siempre de la misma manera si es que nunca le has dicho de manera clara cuál es la conducta que tú esperas de esa persona.